Pues vamos con más noticias y más invitados. Ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, porque va a dejar la víbora chillando. Ya que estamos hablando de estos temas, dice la doctora que está hasta las fake news, que ya está harta de que mientan para generar preocupación. Ya basta, dice la doctora. Querida doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Pues igual, escuchando a Jorge, pues coincido muchísimo con las cosas que él te comentó y realmente deja tu harta, ya asqueada, porque de verdad este nivel de golpeteo que al final se cae, incluso se revierte y se vuelve un boomerang para quienes sacan estas noticias falsas, ya llega a un nivel de hartazgo, porque no solamente se acaba demostrando que no tenían razón o que habría que matizar o habría que revisar lo que se dijo, digo, cuando no es una mentira absolutamente impune. Y yo creo que sí podrá, tú mencionabas hace rato también que, bueno, se dice que si no quema, tatema tantito, ¿no? Pero yo creo que hay un punto que es tal el golpeteo que ya es como el juego de niños, Vicente, ya aburre, ya cansa, ya es, al siguiente día se acabó la nota y ya se acabó, digamos, se desinfló. Y yo creo que es un punto en el cual hay que hacer un corte de caja, hay que hacer ya un alto en el camino y hay que pararle con esto. Realmente las personas que, pues critican, tienen una posición, digamos, de revisión de lo que se diga o de lo que se está haciendo, tienen todo su derecho a opinar, pero la verdad a opinar, no a golpetear y no solamente a descalificar sin elementos. Esto que pasó con lo de la Auditoría Superior de la Federación es el colmo. Es una ofensa, es además corrupción, Vicente, porque con dinero público que se les paga a esas personas, lo están usando no solamente para, deja tú ya la parte de golpeteo, que eso me parece muy evidente, para finalmente, digamos, hacer un trabajo mal hecho. Y eso no puede ser. Entonces, yo, la verdad te lo digo, ya llegué a un punto en que cada vez que hablamos, si es del COVID, y que si lo que dijo López-Gatell, y que si no lo dijo, y que luego resulta que sí estaba bien el tema ahora, mencionaban lo de las vacunas, y bueno, ¿qué nivel de desgaste llevamos estos 2 años y medio, Vicente? Y yo creo que hay que hacer algo como comunidad, como sociedad, incluso la misma oposición. Yo creo que esto tiene que tenerles un costo político y habría que hacer un listado de la cantidad de pifias que han dicho y que han hecho a lo largo de estos meses y ya años para que sea evidente que la mitad de lo que han dicho no solamente no se sostiene y la otra mitad era pura mentira. Entonces, sí creo que va a ser una buena oportunidad este nuevo contexto en el que vamos a discutir un tipo de balance que se hace siempre en una elección intermedia y aprovechar ese tema, porque la verdad se han pasado de lanzas, Vicente. Hablando de estas cosas, de lo ridículo en ocasiones, doctora, deme su opinión acerca de este video que le voy a presentar, porque este gobernador es parte de la oposición, parte de esos que buscan un pacto federal, esos que han golpeteado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, porque el gobernador, con tantas cosas que ocurren en el estado, se nota que está bien comprometido con los tamaulipecos, que publica este video ayer. Y quiero que me ayude, si me permite, doctora, a pedirle un análisis de la profundidad del mensaje del gobernador de Tamaulipas, un Tamaulipas golpeado por la inseguridad, en donde mataron a un grupo de migrantes, en donde desafortunadamente el narcotráfico ha echado raíces, en donde hay verdaderas cosas de qué preocuparnos. Vean nada más el nivel del gobernador. Buenas tardes, vine de visita aquí en las oficinas del DIF estatal y me invitaron a comer aquí en la cafetería. Está mi esposa Mariana, un caldo talpeño buenísimo, un caldo talpeño de primera, se lo recomiendo. A ver, saludos a todos, muchas gracias por la comida, estuvo riquísimo todo, Saludos. Gracias por tu visita. Un gusto, Dios mío,
No es broma, no es broma, es de ayer el video. El gobernador acusado de tener vínculos con el narcotráfico, el gobernador acusado de estar en la lista de los sobornados para la reforma energética de Peña Nieto, se toma el tiempo para presumir el caldo tlalpeño en el DIF. Ese es el nivel, doctora, que seguramente la tiene hasta el copete. Hasta el copete, Vicente. Y fíjate que justamente con el caso de este gobernador es muy interesante porque desafortunadamente, y lo lamento mucho por los paisanos tamaulipecos, que sí han tenido unos gobernadores, mira que hasta me trabo, porque de verdad es increíble que uno tras del otro le sale, no son, sino corrupto, criminal, o sea, ¿y cuántos no hay detenidos, Vicente? ¿Cuántos no han sido perseguidos? Y ahora en este caso tremendo que tú mencionas, que tiene que ver con el grupo de migrantes, incluidos mexicanos, por cierto, que fueron asesinados y que justamente es un tema que está ahí en el escritorio y que tiene que acabar de resolverse, acabar de saberse, no solamente qué ocurrió, sino también dar, digamos, mínimo un resarcir en lo que se pueda este tema. Fíjate que a mí me parece no solamente de una banalidad y de una superficialidad, sino además justamente un intento de desviar la atención de lo que es lo importante y al final de cuentas, digamos, poner ahí los temas que tendrían que estar resolviendo este tipo de gobernadores. Me da mucha pena, Vicente, de verdad, yo no sé si la gente lo compartirá conmigo, pero hay un punto en el cual, pues es obvio, los gobernadores tienen que tener un nivel de contacto, ya sabes, medios populacheros de repente, pero lo que veo yo es que ya no saben, si no se van a la parte del golpeteo muy duro, inventan una serie de escenarios en los que además nadie les cree, o sea, ¿quién va a creer la palabra de digamos, esta escena que me estás mostrando? Y yo creo que este sí es el caso extremo, justamente por lo que acaba de ocurrir en ese estado, que bueno, está en el ojo del huracán, ¿no? Y que si se quiere hacer loquito, mira, justamente te lo digo, ayer me hablaban para una entrevista en un periódico español y la pregunta era sobre ese tema, porque nada de que ya se olvidó el asunto, y como tú comprenderás me fui con todo. ¿Por qué? Porque justamente la responsabilidad que hay de la máxima autoridad no es para menos en un estado donde claramente sabemos que no solo se puede actuar en ese nivel, pues con contubernio, y que si la autoridad federal, digamos, más allá de una crítica que se podría hacer de cómo están o no trabajando, cómo se está realmente logrando llegar ahí a donde se necesita el apoyo, bueno, ¿de qué manera al final el peor enemigo se acaban volviendo los propios, digamos, virreyes, que son muchos de estos gobernadores, Vicente? Eso es lo que te tendría que comentar sobre esto que me presentas. ¿De aquí para dónde? Ya vimos que también hay golpeteos en Argentina con lo que dice Alberto Fernández, el presidente, en la mañanera. Caray, cada vez que parece que lo hemos visto todo, siempre nos sorprenden esos golpeadores, esos venenosos. A ver, doctora, ¿qué más sigue? Ya hasta la Auditoría Superior de la Federación quedó embarrada en este golpeteo. Ya nos mintieron con lo de la Sputnik V. Ya o sea, todo se ha caído. Ningún chicle les ha pegado a esos opositores. Y no lo digo como vocero de nadie, ni defensor del presidente, ni mucho menos. Como mexicano que, como usted, está harto de todo este estiércol que se maneja mucho en redes sociales, pero también mucho en medios tradicionales, que le dan vuelo a esas noticias que terminan siendo fake news y que no, la gran mayoría de las veces, ni siquiera nos ofrecen una disculpa por habernos mentido, por habernos tergiversado la información. Dice el presidente que no somos menores de edad, que ya somos adultos, que somos sabios en el pueblo, pero muchos nos quieren seguir viendo como tontos y nos quieren jugar el dedo en la boca, doctora. Es muy delicado, Vicente, porque sí afecta. O sea, si no afectara, diríamos, bueno, esto parece, pues, la verdad, una caricatura de niños, ¿no? Así donde el maloso es malo, malo, malo y hace su maldad. Pero aquí lo que estamos presenciando es realmente un nivel de desinformación que pone a la gente en una situación de mucha angustia. Acuérdate, digo, hace 2 o 3 días
este señor Gabriel Cuadri saca un tuit espantoso diciendo que el tipo de vacuna que va para Ecatepec, que es un lugar muy vulnerable y que se necesita atender, y por eso se toma una estrategia de ahí, todo un paquete de vacunas que acaba de llegar, van para allá. ¿Y qué hace él? Decir que esas vacunas no sirven. Y claro, aquí lo que tenemos es que es evidente que una cosa es decirlo en las redes sociales, pero sí tiene un efecto, porque no falta la persona que jala la información, que les cree, porque hay gente muy inocente que todavía cree que ahora sí que por tener un tal grado académico o por llamarte no sé cómo, tienes la credibilidad en absoluto, y eso es una parte de una mentira que también nos han contado. La gente tiene que demostrar con sus acciones y con sus dichos realmente lo que es. Y entonces aquí lo que vemos es que ese tipo de digamos, comentarios, de expresiones, ahora con las redes sociales pues es mucho más libre, porque cualquiera ponemos cualquier cosa, pero hay autoridades, hay gente con cierta presencia y autoridad que pues eso se replica. Ahora, tú me dices, además inclúyele el propio, si quieres, juego amigo, porque ¿qué otra cosa puede ser la Auditoría Superior de la Federación? En vez de que realmente sea una acción que contrarreste, que permita tener elementos, ahora sí que otros datos, lo que acaba pasando es no solo la pifia, sino realmente la evidencia de que están jugando de una manera muy golpeadora y para desviar la atención, Vicente, porque al final pues, se cayó el teatrito muy pronto. Ahora, yo te diría, estamos en un escenario, y ojo todos, por favor, Vicente, porque esto ha ocurrido, y hoy lo vimos con el presidente Fernández de Argentina. Esto no es único de México. Esto está pasando, yo les diría, incluso en todo el mundo, pero por el nivel de polarización que vivimos en un sentido más en redes, sobre todo, ojo con eso también, no nos dejemos llevar por esa idea también de que el país está dividido. Yo cada vez lo veo menos dividido, porque una señora como la golpeadora, traidora a la patria, esta señora Pajés, que hace un llamado incluso a los militares, bueno, la verdad ya es de tal delirio, Vicente, que yo creo que hasta los más críticos le ponen su marca, digo también, ya estamos llegando a tal nivel de absurdo que ya desborda a la propia oposición. Entonces, lo que tenemos es que esto se repite en otras partes, y ya lo han alertado, por eso no hay que tomarlo como ni broma, ni una cosa, digamos, casual, o que no tiene trascendencia. Sí toca, sí afecta, sí tiene consecuencias. Mira lo que pasó en Ecuador, cómo ha jugado, digamos, un tipo de periodismo gandalla, un periodismo golpeador, y lo hemos visto, y lo mencionaba el presidente Fernández de la mañana en Argentina, esto ha sido una pelea durísima, ni te cuento en Brasil, y digamos, podría ir cada quien caso por caso, país por país, pero en lugares donde ha habido una presencia de gobiernos que pretenden hacer un punto y aparte, un cambio de giro. Fíjate lo que dijo hoy el presidente Fernández, Vicente, era para tirarse de la vergüenza. Digamos, es la primera vez, dice, en mucho tiempo, que México tiene un presidente que no es corrupto. Es una vergüenza, Vicente, porque es como si, digamos, lo sabíamos, por supuesto, pero el detalle es pensar que la opinión pública internacional se tragaba que esos con los que se sentaban en los cócteles, en los eventos internacionales, en todos estos foros donde se iban todos a codear, al final de cuentas, bueno, los consideraban gente decente, y en realidad estaban cuidando las carteras, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Pero creo que este es el punto. No es único para México, esto es algo que se está repitiendo en otras partes del planeta, en nuestro continente con mayor fuerza, porque creo que hay cambios importantes, y tan es así que lo que estamos observando es que la prensa de derecha, digamos, tiene un nivel de no solo golpeteo, sino que construye una argumentación muy peligrosa, Vicente, y aquí voy a incluir, en América Latina, fíjate, para que se les quite, voy a incluir una conducta muy parecida, muy de este lado, pero a veces hasta peor, el caso de España. El caso de España es dramatiquísimo, y cuando lees o escuchas a esa prensa o esos medios de comunicación de la derecha, asustan, Vicente, porque no solamente tergiversan, sino que minimizan lo que se está viendo, no tienen capacidad de articular un análisis de lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el rapero detenido, ¿sí? Entonces, ojo, no estamos en una discusión única y exclusiva de México, hay que ampliar el panorama y el horizonte,
y al mismo tiempo regresar a ver qué pasa acá, ¿no? Porque aquí pues sí es muy evidente para nosotros, pero no quiere decir que no tengamos que abrir mucho más los ojos para ver cómo lo están enfrentando en otros países, o al mismo tiempo cómo se podría incluso neutralizar, pues con solidaridad de, por ejemplo, en este caso latinoamericana, Vicente. Así es. 2 casos para cerrar, doctora, si me permite, para que me ayude con sus opiniones. Grábeme, don David. ¿Qué nivel de personajes de medios como Sergio Sarmiento, ya que ha reculado la Auditoría Superior de la Federación, ya que el Auditor Superior de la Federación admite que hay otros datos, admite que se tergiversó, que se usó para el golpeteo la información de la auditoría? Sergio Sarmiento, el peón de Ricardo Salinas Pliego, escribió un tuit que me parece aberrante, de un personaje que se dice periodista. ¿Qué le dijeron a la Auditoría Superior de la Federación para que se retractara del cálculo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco? Imagínese el nivel de ganas que tienen para meterle ruido al debate público. ¿Qué le dijeron a la Auditoría Superior de la Federación para que se retractara del cálculo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Sarmiento está como los periodistas del Universal que escriben bajo reserva, que le llaman al auditor piernas de chicle. Hágame usted el favor, doctora. Pues mira, Vicente, en el caso de este digamos, comentarista, no, porque no es reportero, en su vida lo ha sido, pues lo que es una voz que además lo hace en el Twitter, te digo, es como un ambiente en el que de repente la gente dice en voz alta lo que a lo mejor está diciendo en corto, y tal vez por eso hasta hay que tomarlo como algo que es positivo, en el sentido de que ya es muy transparente lo que opinan. Si este señor está descalificando a la propia autoridad superior de la Federación, al señor Colmenero, de lo que dijo, Colmenares es, ¿no? Sí, de lo que dijo a propósito de una cuenta pública y una serie de datos, y luego al siguiente día se desdice, y Sarmiento considera que eso tiene que ver porque alguien lo presionó. Bueno, lo único que está haciendo es revelando la manera como ha sido durante tantos años la forma como reaccionan los periodistas. Quiere decir, si eso es lo que él piensa, lo que está haciendo es realmente revelar cómo ha sido y cómo se ha ejercido el poder respecto a los medios de comunicación todos estos años. Es evidente que si él tenía en su momento, hubiera tenido alguna información interesante o, digamos, crítica, y la puso, al siguiente día la tuvo que recular, seguramente, porque así es lo que está mostrando que es el funcionamiento que él conoce. Ahora, lo interesante es, bueno, ¿por qué no entrevistan a este señor de la auditoría? Y no solamente eso, lo que sería muy importante es que entrevisten a mucha otra gente experta en estos temas, como ya se ha visto que hay voces que conocen de esta contabilidad muy precisa, muy desde adentro, pero bueno, es obvio que es un golpeteo, pues para desviar la atención. Yo no digo, porque tampoco ni soy experta ni es mi tema, que no haya cosas que tengan que revisar y que efectivamente haya ahí alguna cuestión que necesiten, digamos, tener mucho más control, o incluso que haya salido algo con mayor costo de lo que se hubiera estimado o lo que sea. Es importantísimo tener esa información, pero mira cómo dinamitan lo que podría ser una información necesaria para la transparencia y el control de cuentas que necesita todo país, a que acabe siendo una pifia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, el mismo, digamos, encargado de dar la nota y responsable de darle seguimiento a toda esta cuenta pública, ¿qué es lo que hace? Ay, hubo errores como desviación metodológica, o no sé, lo voy a usar, la frasecita me encantó, porque dices, bueno, para no decir metimos la pata a lo menso, ¿verdad? Pero eso es lo que no es profesional. Si van a presentar un informe tan categórico, tan contundente y tan, digamos, crítico del conteo, bueno, pues no se puede desdecir. Claro. Y sí, como insinúa este señor Sarmiento, alguien lo está presionando,
pues mira, nada más porque aquí el presidencia no lo hace, pero era para demandarlo y decirle, ahora usted demuéstrelo. Claro, lo dijo en el Twitter que cualquiera puede decir lo que sea, entonces tampoco lo tomemos así en ese sentido tan a pecho, pero es capaz de escribirlo, y escribirlo, y quiero decir, publicarlo en un medio de comunicación ya como de más impacto, ¿no? Pues entonces, ahí... volvemos a lo mismo, sí afecta, Vicente, afecta mucho porque al final hay gente que se queda con esa impresión, hay gente que les cree, hay gente que ya no oye la siguiente parte de la nota o simplemente se mantiene con la suspicacia. Y te digo, es correcto mantener suspicacia, es correcto no creerse tampoco todo porque lo dijo López Obrador, bueno, tampoco se trata de eso, pero sí tener como una capacidad y una habilidad de poder decir, a ver, hasta qué punto están cometiendo o mencionando una serie de información que ellos mismos al final se desdicen. Creo que es un momento, para mí sería un momento de quiebre, Vicente. Yo Así diría es. hasta aquí, ya estuvo, ya hay que ponerle esto de la auditoría, yo creo que es el punto máximo. ¿Por qué? Porque es un juego muy perverso en términos de cómo documentas y cómo con eso, desde adentro, quieres golpear un proyecto y al final te acabas desdiciendo porque no tienes terminado el mentado informe. Claro. Entonces, yo creo que hagamos eso, Vicente, que haya un corte para poder decir, ya no les vamos a pasar una sola, pero no solamente eso, hay que hacer un recuento de todo lo que ha sido estos 2 años y medio, porque esto sí tiene que tener un costo político. Estoy de acuerdo con usted que este es un punto de quiebre que ha dejado en ridículo a muchos, hasta de esos que se sienten dioses del periodismo. Ahí está el caso de Nayeli Roldán, con mucho respeto lo digo, miembro de este equipo de Animal Político que publicó lo de la estafa maestra. Nayeli Roldán también salió a defender lo indefendible y quedan como ridículos. A todos los profesionales de la Auditoría Superior de la Federación, esto lo escribió ayer, que hicieron las auditorías del primer año de gobierno de AMLO, muchas gracias por su trabajo. La labor de la auditoría es indispensable para la rendición de cuentas en cada sexenio. Pues qué exhibidota se acaba de meter ella solita. Y así por el mismo tono, un Javier Lozano, conocido como el saco de pus, este personaje panista, priista, de acuerdo a lo que convenga, dice a una nota del diario 24 Horas, AMLO reclama y recula a la Auditoría Superior de la Federación. Dice, buenos días a todos, los saludo con un amargo sabor de boca por la cobardía de la Auditoría Superior de la Federación ante el embate de López Obrador. Y luego dicen que es un demócrata y no un vulgar autoritario. Les acaban de dar licencia para robar. Ay, Dios. Nada más para cerrar, deme su opinión, doctora, porque ya me estoy enchilando y usted seguramente también trae torcido el hígado. No, pero ¿qué te puedo decir? Déjalo torcido. Mira, con Nayeli aguas, porque estamos hablando de una periodista muy reconocida, con una autoridad para decir lo que dice, y ¿qué pasa? Acaba siendo igualmente engañada como cualquiera, porque claro, hay una autoridad que supuestamente lo es, da una información y ella, bueno, seguramente toma el dato y dice, bueno, está grave, vamos a darle seguimiento y lo que sea. Y claro, acabamos cayendo, Vicente, eso es lo peor de todo. ¿Cómo no íbamos a creer en esa autoridad? Hasta que, obviamente, pues se revela que, pues no habíamos acabado, es que nos faltaba información, es que no, la verdad es que me equivoqué o como multipliqué por 2 todo lo que me llegó. Bueno, una cosa de verdad increíble. Ahora, de ese señor Lozano, ¿qué te puedo decir? Es bueno, digo, es un tipo que, oye, no duró, ahora sí que como dicen en el Twitter, lo de la Auditoría Superior de la Federación se mantuvo más que él cuando lo contrató Coparmex, creo, ¿no? Que no duró ni 12 horas ahí de empleado. Entonces, es una persona que no hay ni siquiera que tomar en cuenta su comentario, pero sí, lo que él trata digamos, de poner ahí, sembrar esta duda, pues hay mucha gente que se lo cree. Y bueno, ahí es donde también hay que ser sinceros. Hay gente que cree ese discurso, que vive en su fantasía todo el tiempo de que si el presidente, que si el autoritario, esta señora que te decía, ¿no? La señora que convoca incluso a los militares, bueno, de veras está pero en el delirio. Y por tanto, Vicente, sí es peligroso, sí, como te digo, ya no es un tema que de golpeteo externo. Cuando es una autoridad, incluso de la propia estructura gubernamental, esa autoridad tiene que rendir cuentas y explicar por qué se atrevió a dar un informe
que estaba no solamente no revisado y que con una, digamos, una información tan grave como la que decía, dado que está diciendo que no es la correcta, incluso inculpando a la doctora Irma Sandoval de que no los habían recibido, o sea, cosas muy graves. A lo que voy es, el golpeteo externo tiene un nivel, pero ya cuando viene de una autoridad dentro de la misma estructura gubernamental, por más órganos autónomos que sean, sí tienen que explicarse, Vicente, porque al final tú y yo les pagamos, o sea, somos, digamos, tiene que ver con una parte donde no se vale que salga y dé una declaración así y no la tiene corroborada. Claro. Hubiera esperado 3 semanas más y bueno, da el informe correcto. Esto es golpeteo vil y descarado, Vicente. Doctora, nada más para cerrar, ya me tengo que ir porque se me hace tarde y no lo tome a mal, es mi deficiencia metodológica para para calcular mis tiempos, como dirían desde la Auditoría Superior de la Federación. Está buenísima, mi deficiencia metodológica, la hago mía también. Oiga, doctora, quiero invitar a todas las personas para que la lean, para que la sigan en redes sociales. Por favor, búsquenla en Twitter, en @LetiChelius, @LetiChelius. Así encuentran a la doctora Leticia Calderón Chelius. Y yo le agradezco, como todos los martes, que nos acompañe y que hable con nosotros sin censura, doctora. Gracias, Vicente, un abrazo muy grande por allá y bueno, nos hablamos la semana que entra. Cuídese, un abrazo. Es la doctora Leticia Calderón Chelius hablando con nosotros sin censura.